adolescentes. Colombia, Colombia entendió la necesidad de regularizar a la migración proveniente de Venezuela, de caracterizarla y de contar con información, que era la mejor forma y la mejor estrategia para enfrentar este fenómeno. Eso permitirá, este estatuto permitirá el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residencia. Este estatuto tendrá un costo asociado alrededor de 6 billones de pesos en el corto plazo, y el gobierno estima que esa migración proveniente de Venezuela generará unos ingresos superiores a los 11,5 billones en el mediano y largo plazo. Según el marco fiscal de mediano plazo, la inclusión de los migrantes venezolanos en el mercado laboral aumentaría el Producto Interno Bruto en un 0,3 puntos. Esto es muy importante. Es decir, el gobierno colombiano reconoce las oportunidades que genera la migración venezolana si se incorpora de forma efectiva al sector productivo. Pero ojo, eso impone unos desafíos, unas reformas necesarias, porque no basta con tratar de incorporarlos en la actual realidad. El contexto es diverso. Y hay que además reconocer que la comunidad internacional no ha hecho los esfuerzos suficientes por apoyar al gobierno colombiano con los recursos que se necesitan para la ayuda, como políticas de choque, la ayuda y la asistencia humanitaria y las políticas y protocolos de acogida en los municipios del país que más han recibido migrantes. En el caso de Sudán, decía el presidente Duque, por cada migrante, la comunidad internacional ha ayudado a financiar más de $1.600. En el caso colombiano, por cada migrante venezolano, la ayuda no es de más de $300. Esto es muy importante tenerlo también en cuenta en el mar. Ahora bien, es indispensable reconocer que el capital humano de los venezolanos y de los colombianos retornados de Venezuela puede tener repercusiones positivas sobre la productividad y el bono demográfico. Y esto implica entender todo lo que hay que poner en marcha para que esto sea cierto y efectivamente genere una oportunidad. La primera ola migratoria, o una de las primeras olas migratorias, sacaron de Venezuela el mejor capital humano que emigró, por supuesto, a países en desarrollo. El capital humano que está ingresando a Colombia desde Venezuela no es superior a la media colombiana. Es diferente cuando se recibe solo el 12% de capital humano con un nivel técnico superior que esté por encima de la media del país. Existen problemas de analfabetismo de muchos de los migrantes que provienen de Venezuela, lo cual tiene una incidencia en las políticas de incorporación económica, generando mayores cargas y presiones fiscales para atender a esa población, a la que le costará, por supuesto, vincularse a los sectores formales de la economía. Y aquí es un tema muy importante. Colombia tiene unos problemas de informalidad y si quiere aprovechar la migración venezolana para desatar ese crecimiento económico y esa productividad, necesita generar las condiciones para enfrentar la informalidad y que esa población migrante entre a la formalidad. Eso implica generar unos incentivos dirigidos a la generación de ingresos a través de la inserción laboral, es decir, superando el modelo asistencialista y apoyando los modelos de emprendimiento de actividades económicas en regiones focalizadas. Ojo con esto, Colombia es un país con altos niveles de informalidad. De acuerdo al DANE, el Departamento de Estadística, la informalidad laboral actualmente en Colombia es de cerca del 49%. La informalidad rural para el 2019 era del 86%. Además, Colombia tiene un tejido empresarial muy débil. Más del 90% de su tejido empresarial son MIPYMES que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. Para aprovechar entonces esa migración que hoy proviene de Venezuela y que puede empezar también a llegar desde Perú ante la llegada de Castillo al poder y la implementación de esta agenda bastante liberticida, Colombia debe pensar en la migración en clave de oportunidad. Y para eso hay que hacer unas reformas y simplemente voy a mencionar estas tres para ir terminando. Lo primero es reconocer que se necesita flexibilizar el mercado laboral. Colombia tiene un mercado laboral demasiado inflexible. El índice de libertad económica del Fraser Institute destaca que Colombia, en la subcategoría de regulaciones del mercado laboral, ocupa el puesto 110 de 162 países. De acuerdo al índice de prosperidad del Legaton Institute, Colombia ocupa en la categoría de flexibilidad laboral el puesto 88 de 167. Es decir, el país puede aprovechar la migración, el capital humano, no solamente el que está llegando hoy desde Venezuela, sino el que podría llegar desde Perú y podría ayudar muchísimo al crecimiento económico, pero tenemos que hacer unas reformas para flexibilizar ese mercado laboral. Por el otro lado, pues hay que reconocer que Colombia es uno de los países de la región con mayor tasa de impuesto a las empresas. De acuerdo al Banco Mundial, la tasa total de impuestos y de contribuciones sobre el porcentaje de ganancias es del 71,2%.
De acuerdo a la OCDE, además, Colombia es uno de los países donde es más difícil crear empresas y generar empleo. Entonces, para aprovechar esa migración en el contexto de reactivación económica, se necesita generar un entorno favorable al emprendimiento y la función empresarial, con un sistema tributario plano, simple, atractivo a las inversiones, resolviendo los problemas de informalidad laboral, liderando reformas para flexibilizar ese mercado laboral que vaya de acuerdo a la productividad regional y al costo de vida en las regiones, bajando los costos laborales no salariales. Si logramos hacer eso, todo ese potencial humano, toda esa migración se va a convertir en un pilar fundamental que va a dinamizar la economía colombiana. Gracias, Carlos. Otra pregunta para ustedes, porque creo que estamos de acuerdo que las condiciones que permiten al individuo desarrolle sus capacidades al máximo son importantes para la dignidad humana. Y la migración, dado la gran diferencia entre política y la diferencia social entre países, permite que las personas busquen alcanzar esta capacidad en países donde hay incentivos mejores. Entonces, ¿cuál es el desafío principal con lo que la América Latina enfrenta para impulsionar la movilidad social? Muchas gracias, Heine. Efectivamente, tú lo has mencionado, el desafío es entender que la importancia es la movilidad social, es la superación de la pobreza. Eso implica que tenemos que definir una agenda de reformas concretas a favor de la libertad económica, de la apertura, de la superación de la pobreza. Alejarnos de los discursos igualitaristas y entender que es con crecimiento económico que sacamos a la gente de la pobreza. Una agenda que facilite y que incentive la innovación, el emprendimiento y la función empresarial. Eso, por supuesto, implica combatir, como ya lo hemos visto en la primera parte de este Liberty Forum, combatir el estatismo crónico, que en América Latina está bastante arraigado, el populismo que surge de ese entorno de concentración y abuso del poder estatal, y el capitalismo de amigotes o el crony capitalismo, y el globalismo iliberal. Y en esto quiero hacer una precisión. ¿A qué me refiero cuando digo globalismo iliberal? A ese que no busca promocionar y facilitar el libre comercio, sino el control estatal de la economía y de los ciudadanos. Yo creo que por eso es fundamental, Hein, que los think tanks, los centros de pensamiento y redes como la de Atlas Negro, prioricemos acciones de incidencia política en los espacios de toma de decisiones para liderar esas reformas, para advertir sobre los efectos adversos de las políticas y normas iliberales y proteccionistas que se están promoviendo desde distintos espacios. Voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. Nuestra región, que tiende a verse muy influenciada por lo que pasa en organismos internacionales o en organizaciones internacionales y en el contexto internacional, tiende a adoptar, sin mucho análisis, sin mucha evaluación, las recomendaciones de organizaciones, por ejemplo, como la CEPAL. Ustedes recordarán que nosotros no solamente sufrimos una década perdida por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones de esta organización, sino que ahora está liderando una propuesta post-pandemia basada en la redistribución del ingreso, con una agenda abiertamente estatista de control de la economía, de imposición de estándares ambientales para limitar la función empresarial, de redistribuir o de basar el crecimiento en la redistribución de la riqueza y cambiar estructuralmente el modelo económico. Y hablan desde luego, por ejemplo, de la descarbonización y el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Esa agenda, que es una agenda eminentemente estadística que tendrá resultados fracasados como lo tuvo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se basa también en eso, en un límite de crecimiento que tenga un equilibrio externo que se base en la industrialización, en políticas industriales muy de corte nacional. A eso, por ejemplo, uno puede sumar las propuestas del Foro Económico Mundial sobre el Gran Reset o el Gran Reinicio, que sustituye, pues que básicamente esto lo que busca es sustituir la economía de libre mercado por una economía totalmente controlada por el Estado, es lo que ellos han llamado la stakeholder economy, la economía de las partes interesadas, para promover políticas de corte mucho más socialistas, como impuestos a la riqueza, regulaciones adicionales y programas masivos de gobierno tipo Green New Deal. Esto lo que busca es, además,
que los gobiernos se orienten a programas de gasto a gran escala, como ellos mismos pretenden señalar que se están implementando en el contexto de la pandemia como una gran oportunidad de progreso, lo cual sabemos no va a ser así, y utilizar los fondos y las inversiones de entidades privadas y fondos de pensiones para llenar las grietas del sistema antiguo que ellos dicen fracasó en el marco de la pandemia y no supo responder a la pandemia. Lo que fracasó fue el modelo estatista y no el modelo de libre comercio o de libre mercado. A lo que apuntan es a crear una tecnocracia global. Y si a esto le sumamos la más reciente propuesta del gobierno Biden, a través de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de impulsar o implementar una tasa impositiva corporativa global mínima del 15%, pues lo que nos va a conducir es una cartelización de los gobiernos y una concentración de poder, a un modelo económico que nos agravará la situación a los países latinoamericanos y claramente nos mantendrá en subdesarrollo sin tener posibilidades para la movilidad social. ¿Y esto por qué es importante y por qué lo cuento? Porque en Colombia, por ejemplo, los principales centros de pensamiento, y esto lo uno al llamado que hice al inicio de esta respuesta, los principales centros de pensamiento, especialmente en materia económica, salieron a aplaudir la propuesta del gobierno Biden. Han hablado o están hablando de un nuevo contrato social muy en la línea de lo que ya he mencionado se está promoviendo a nivel internacional de más gasto público, más impuestos, más control de la economía. Entonces, si efectivamente queremos apostarle a la movilidad social, tenemos que reconocer, primero, que la movilidad social se logra a través del crecimiento económico. El Banco Mundial da cuenta de ello, ustedes lo pueden revisar. Más del 70% de la superación de la pobreza en décadas recientes, según datos del Banco Mundial, fue gracias al crecimiento económico y solo una tercera parte fue en virtud a las políticas de gasto social, es decir, a la ayuda o a la asistencia por parte de los estados. Entonces, esto implica que tenemos que poner en marcha una agenda con al menos 5 puntos esenciales. El primero, generar las condiciones regulatorias y tributarias para superar la informalidad laboral, crear suficientes empleos formales privados y facilitar la creación de tejidos empresariales fuertes que vayan mucho más allá de las MIPYMES. Reducir las cargas impositivas y simplificar trámites burocráticos, y en buena hora Atlas Network está liderando el índice de burocracia que nos permitirá tener al menos una primera aproximación de estos problemas y de los cuellos de botella para crear digamos, desarrollar la función empresarial. La prioridad deben ser regulaciones que permitan abrir negocios e iniciar operaciones. Eso implica pues reducir significativamente los costos impositivos y laborales e impulsar la recuperación económica. El tercero sería liberalizar los mercados laborales, flexibilizar esas regulaciones y facilitar la libertad de asociación, eliminar las rigideces que aumentan los costos de contratación y que dificultan la generación de empleo formal. Abrir el mercado, hacer una gran apuesta por la apertura económica, acabar con el proteccionismo que obedece al corporativismo y a ese capitalismo de amigotes, liberar esas instancias estatales que están siendo capturadas por grupos de poder, eliminar la incertidumbre que causa ese proteccionismo y, por último, generar un entorno favorable a la innovación y el emprendimiento. Para esto es fundamental garantizar los derechos de propiedad privada, desregular, porque, como lo he mencionado y el Banco Mundial también da cuenta de esto, en la medida en que se desregula y se facilita la creación de empresas, se supera la pobreza. Entonces, la gran apuesta política, el gran mensaje político es, de cara a los próximos años para lograr la movilidad social, nuestra apuesta como centro de pensamiento es incidir políticamente con un discurso claro en torno a generar las condiciones para superar la pobreza y lograr esa movilidad social, reduciendo el tamaño del mercado, del gobierno y privilegiando el entorno del libre mercado. Muchas gracias, Carlos. Ahora, Tomás, yo tengo una pregunta para usted. Entonces, hablamos de Guatemala y Venezuela y sabemos que la inmigración de estos países es un síntoma de problemas más profundos. Y quería saber cómo usted piensa que la falta de una verdadera apertura económica se convierte en barreras para alcanzar la prosperidad inclusiva e incentiva a personas a migrar a otros países. Bueno, gracias, Jean. Gracias a Atlas por la invitación para participar e intercambiar ideas sobre este tema de la migración. Dos o tres cositas antes de dar la respuesta. En principio, las palabras de von Mises que me parecen clave. La libertad de migración es la garantía de la paz. No se puede defender una sociedad libre si al mismo tiempo no se defiende la migración. La migración representa el 3.5% de la población global y el 10% del PIB.
Es decir, que en la medida en que se aproveche esa capacidad, ya están los datos en Colombia, están los datos en Roraima, están los datos en Chile, están los datos en Perú. El aporte de la diáspora venezolana y de toda diáspora es clave en el mejoramiento de la productividad, en el crecimiento empresarial, etcétera, etcétera. ¿Por qué emigra la gente? La gente emigra por miles de razones, desde condiciones ambientales hasta temas políticos, pasando por la excesiva estatización de la actividad que asfixia el desarrollo del individuo. En el caso venezolano, por ejemplo, ha sido identificado el modelo socialista, que es el modelo de estatización llevado al extremo, uno de los causantes de la migración, y por eso es importante, como decía Carlos, lo señaló, yo creo que esa es una de las líneas de trabajo, cómo hacer que tengamos un Estado más eficiente, menos entrometido en la actividad privada, que permita el desarrollo del individuo. Yo creo que la migración guatemalteca, nicaragüense, venezolana, haitiana, en toda la región, es una tremenda oportunidad para desarrollar una estrategia de integración. Lo que acaba de hacer Colombia con el estatuto, lo que de alguna manera hizo Estados Unidos también con este estatuto provisional de 18 meses, son, y que además Lazo va a seguir en el caso de Ecuador, por lo menos eso fue lo que anunció. Yo creo que es el momento de aprovechar la integración, porque la integración y en la liberalización del mercado y en la creación de empresas conjuntas y en la inversión, porque la pobreza, la migración reduce la pobreza global, incrementa la productividad y sirve como un instrumento fundamental para el desarrollo. Venezuela es un tremendo ejemplo. Venezuela recibió migración de todo el mundo, creció con sus migraciones. Estados Unidos es un tremendo ejemplo, Argentina es un excelente ejemplo, también lo es Brasil, y yo creo que Colombia lo que está haciendo es, si yo regularizo, evito que se creen industrias diaspóricas de estas de trata de mujeres, drogas, etcétera, etcétera, inserto e incluyo e integro a la diáspora venezolana. Yo creo que esa es la mejor señal, es el ejemplo que está dando al mundo Colombia. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir para avanzar en el proceso de integración. Muchas gracias, Tomás. Entonces ahora empezamos a preguntarte las preguntas del público. Voy a empezar con una pregunta que tengo y pueden contestarla como quieres. Entonces, algunos de los argumentos contra la migración en los países de destino es que hay mucha disminución de salarios, pérdida de la identidad nacional y abuso del estado de bienestar. Entonces, ¿cómo ustedes abordan este argumento? Yo creo que parte de la nueva concepción de lo que debe ser la política migratoria implica el conocer el perfil del migrante. En el caso mexicano, el promedio de los migrantes que llegan a Estados Unidos es de 40 años. O sea, es una población en edad productiva, es una población que en general lo que busca es migrar con sus familias, establecerse en un mejor lugar, con certidumbre jurídica, con las condiciones necesarias para poder trabajar y desarrollarse. En ese sentido, una política migratoria que permite la asimilación rápida de capital productivo de, pues, algunos de alto nivel y otros para mandos medios y mandos bajos, permite también la contribución fiscal. O sea, el problema de la falta de certidumbre jurídica para el migrante también desfavorece las finanzas públicas. Y en ese sentido hay un sentimiento general, o sea, genera una percepción colectiva de una carga social injusta para los contribuyentes, puesto que se ve que hay un abuso del estado de bienestar. Sin embargo, una política que favorezca la entrada y formalización rápida del mercado laboral y una flexibilización, como decía Carlos, permite también que los flujos tributarios se asimilen rápidamente en el erario y que el pago de impuestos sea algo fácil, como también mencionaba Carlos, en el índice de burocracia lo hemos estado observando en nuestros diferentes países,
y eso favorecería una asimilación y una integración más rápida del migrante a la sociedad que lo está incluyendo. En el caso de México, actualmente estamos viviendo una transición de nuestro país de ser un país de emigrante a un país que está recibiendo también flujos de parte de Centroamérica, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador, y de Sudamérica, principalmente de Venezuela, y también estamos recibiendo de Haití. Son los países que están migrando a México, y México no está preparado para recibirlos. Tenemos una política migratoria sumamente rígida, que está enfocada en desincentivar la migración a través de procedimientos burocráticos sumamente cansados, incluso que contravienen a los principios internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de las detenciones migratorias sin más, cuando debe ser una excepción la detención migratoria en lo que los papeles y la formalización se llevan a cabo. México aplica una política de detención que cuando la familia o la persona migrante solicita asilo, se puede extender hasta 180 días detenido. Y esto se hace para desincentivar a la persona que desista de su solicitud, y entonces automáticamente se incorpora al proceso de repatriación. Esta política que se instauró en México hace décadas sigue vigente. Y hoy en día, ante la dinámica global que tenemos de comercio, de migración por temas ambientales, de necesidades de nuevos trabajos, de conformación demográfica de la población migrante, pues se necesita flexibilizar. ¿Para qué? Para aprovechar este recurso productivo que actualmente caracteriza a estos flujos, que son principalmente de jóvenes. Gracias, Ana. Carlos, Tomás, ¿tenéis alguna respuesta para estas preguntas también? Sí. A ver, yo creo que son los mismos Carlos, no te argumentos de toda la escuchamos. vida. ¿No me escuchas? Está bien, está bien. ¿Me escuchas? Ok. Son los mismos argumentos de siempre. Hay una serie de prejuicios, mitos y falacias. ¿Cuáles son los principales mitos? El migrante destruye empleo, destruye empresas, destruye salario, destruye identidad. Hay que leer a Huntington, refiriéndose a la migración latinoamericana en los Estados Unidos. Destruye, se aprovecha del estado de bienestar. Y esos mitos no se rinden frente a las evidencias. Y además de eso, la otra afirmación es que las diásporas generan la violencia, como si en esos países nunca hubiese existido violencia y llegaron los migrantes a generarla, ¿no? Todas las evidencias, acaba de terminar un estudio, el Migration Policy Institute, en el caso de Perú, y resulta que la diferencia entre lo que realmente se produce como violencia y el papel de la migración es absolutamente nulo. Y nosotros hemos creado una red que analiza el papel de los medios, la relación con la xenofobia y las migraciones y las diásporas, y son los mismos mitos. Se le aplicó en algún momento a los chinos, después a los irlandeses, en algún momento a los colombianos, otra vez a los peruanos y ahora a los venezolanos o haitianos. Pero en realidad, toda diáspora reduce la pobreza global, toda diáspora produce incrementos de productividad, de crecimiento del PIB, es un aporte cultural, es un bono demográfico que reciben los países, y eso es una contribución decidida al crecimiento global. Una política, y yo creo que las palabras de Mises son muy claras: si usted quiere una sociedad libre, tiene que facilitar el proceso de inserción, el proceso de integración, el proceso, y no hay país que diga estamos saturados, no podemos más. No, no, el migrante desde que llega aporta más de lo que recibe. Y además llega en las edades en las que se enferma menos, llegan las edades productivas y reproductivas, llegan las edades en las que es capaz de producir para fortalecer los estados de bienestar, por ejemplo, en el caso europeo, y no por casualidad los alemanes andan buscando 1.500.000 migrantes para fortalecer sus economías. Entonces, toda esa mitología hay que combatirla con datos, es muy difícil, hay que combatirlas con evidencias que muestran que eso es prejuicio
eso es mito y eso son falacias que impiden el diálogo y la construcción. Gracias, Tomás. Entonces, Javier Calderón tiene varias preguntas. Muchas gracias por su participación, Javier. Una de ellas es que le pregunta, ¿cómo hacemos para reducir la migración en países como Guatemala, que según el Fraser Institute, tiene uno de los gobiernos más pequeños del mundo, con una de las tasas más altas de economía informal? ¿De quién va la pregunta? A cualquier persona que quiera contestarla. Okay. No, bueno, es que yo creo que explicar la migración, el proceso migratorio, aunque el mundo académico latinoamericano siempre coloca el énfasis en el tema, la desigualdad, la pobreza, etcétera. Incluso en caso de Guatemala, creo que hubo un evento en 2018 en el que se crearon 5 mesas en un encuentro sobre migraciones, en el que una de las mesas era el neoliberalismo como problema. Entonces tú dices, bueno, espérate un momento. ¿Cómo es eso que es el capitalismo y es la sociedad que te permite crecer, que reduce la pobreza, que es la que crea empresas, la responsable de la migración? Hay otras razones, hay razones de tipo político, hay razones de tipo cultural, hay incluso razones de tipo racial en algunas de las sociedades que persiguen a sus ciudadanos, en las que los ciudadanos son considerados de segunda. Tenemos casos en Latinoamérica que son muy profundos. Entonces hay muchas razones, hasta los eventos naturales son causales de desplazamientos. Entonces, atribuir, no hay esas correlaciones directas entre tamaño del Estado solamente, digo, y migración. Hay que ubicarse en el contexto, ver cuáles son las explicaciones, cuáles son las razones que se dan. Por ejemplo, en el caso venezolano, atribuir solo al deterioro económico el proceso migratorio es una mentira. Además lo dicen las encuestas, lo dicen los estudios que nosotros, el encuentro con las más de 1000 organizaciones diaspóricas, hay un tema político en el medio, es un tema de persecución, es un tema de no poder ser, es un tema de que tu propiedad privada no está en juego. Son miles de razones las que están y hay que escudriñarlas en cada caso. Sí, yo me sumo a lo que dice Tomás, es que el fenómeno migratorio precisamente es eso, es un fenómeno, es multicausal. Son muchas las razones por las que la gente migra, no es únicamente el tamaño del gobierno, es la facilidad también de hacer negocio, es las condiciones de seguridad física y de protección de la propiedad privada, etcétera. Entonces, hay que entenderlo en toda esa complejidad. Yo simplemente añadiría eso a lo que acaba de decir Tomás, que estoy totalmente de acuerdo, y lo que dijo antes también sobre los datos. Creo, Hein, que a tu pregunta es, el tema de la migración necesita, una política migratoria efectiva necesita los datos para combatir esa desinformación y esos imaginarios. Es que en Colombia lo hemos vivido permanentemente. Aquí los alcaldes, cuando les dicen que hay aumento en la inseguridad, salen a culpar a los venezolanos. Eso lo hizo incluso Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, que es de izquierda y es famosa porque es de izquierda. Y no, la culpa es de los venezolanos. Y nos fuimos a los datos y es menos del 9%. Sí, ha aumentado, efectivamente en el último año aumentó, pero no llega ni siquiera al 20%. No es representativo, digamos, no es como uno decir que es que la criminalidad aumentó a causa de los migrantes venezolanos. Y esa es una narrativa que utilizan los políticos para culpar, y eso es típico, y ustedes lo saben, en la construcción de discurso, culpar al foráneo de los problemas internos. Y ahí es donde los datos juegan un papel muy importante, y lo que Tomás dijo. Si tenemos esa batería de información, nos permite a nosotros también combatir esos imaginarios, esos prejuicios, y apuntarle a políticas más inclusivas y más efectivas. Gracias, Carlos. Ahora tenemos una pregunta de Miguel López. Él dice que en Europa Occidental, sobre todo la del sur, el problema es más bien falta de población. La sociedad aún no ha entendido que debemos traer varios millones de inmigrantes. Es una necesidad, pero la percepción aún es negativa. Entonces, ¿ustedes tienen algún consejo para cómo encarar este debate para que la población entienda esto? Tal vez Ana o Carlos, es una pregunta que puede contestar, ya que México lidia con este problema con los Estados Unidos. Es una muy buena pregunta. Yo lo pensé también mientras me preparaba para este panel, puesto que países como Canadá están viviendo un déficit poblacional muy importante. O sea, por cada 1000 personas que mueren, nacen creo que 85. O sea, realmente hay un
hay una necesidad muy grande de recibir flujos migratorios de personas capaces y en edad productiva. El tema aquí yo creo que tiene que ser de cooperación regional, de que las políticas públicas se piensen a nivel regional para poder hacer enfoques también de encadenamiento productivo entre los países. Me llama la atención que en las pláticas que se han dado entre el presidente Biden y el presidente de México, no está Canadá incluido, por ejemplo, dado que ese país está generando sus propias políticas de atracción de migrantes. Entiendo que también Australia es un país ejemplo de recepción de migrantes de estas características. Y me parece que los países todavía no están listos como para pasar al nuevo nivel, a la nueva concepción de mercados más libres y de una confianza en el migrante. O sea, ejemplos, en México tenemos un ejemplo interesante. Los estados de la República, las entidades federativas que tienen mayor población migrante, tienen las tasas de empleo más altas. Y esto aún con condiciones a veces de inversión bastante rezagadas, porque México, desgraciadamente en estos momentos estamos viviendo una destrucción institucional que nos está llevando a desincentivar la inversión. Y aún así, los estados donde hay más migrantes, hay más tasas laborales. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que decía el doctor Tomás. O sea, es muy importante reconocer el beneficio que traen los flujos migratorios y descartar las creencias que nos hacen pensar que los migrantes traen destrucción. Muchas gracias, Ana. Ahora tenemos una pregunta para el profesor Tomás de Claudia Furiati. ¿Cuál es el observatorio de la diáspora venezolana con indicadores que sustentan casos de éxito de prosperidad incluyente con comunidades de inmigrantes venezolanos en la región? A ver, el observatorio, nosotros construimos hicimos el primer estudio global de la diáspora venezolana en el año 2013. Publicamos porque la gente tiende a pensar que la xenofobia que crece en los países de acogida, y no es cierto. En el caso venezolano, nace en Venezuela, y el régimen venezolano desprecia a su diáspora, y además, como hicieron los cubanos, llaman a sus diásporas gusanos, desertores, y en el caso de Venezuela, lavaposetas o lavarretretes, o armas bioterroristas cuando regresen. Entonces, nosotros en el año 2013 comenzamos con el estudio, identificamos dónde estaban los venezolanos por país. Nosotros tenemos levantada la data de los venezolanos en 90 países y 300 ciudades. Y luego, no es que nosotros hagamos el estudio del aporte al PIB, pero por ejemplo, con el estado de Roraima, ahí sí tenemos una relación directa. El estado de Roraima es uno de los estados que mejor crece comparativamente, porque es un estado de relativo desarrollo, gracias a la diáspora venezolana. En Colombia, en el año 2018, sentado con Holmes Trujillo, el desaparecido canciller, en un evento promovido por la Universidad del Rosario, estuvimos hablando de lo que significa acoger a los venezolanos que llegan a Venezuela y el impacto que eso tiene. Estamos hablando de 300.000 muchachos que están en las escuelas, de las parturientas, de las vacunas que hay que darle a los venezolanos para que no transmitan enfermedad y no se convierta esto en una pandemia. Y al mismo tiempo veíamos el incremento en el PIB que ya producía la diáspora venezolana, y los datos sobran, digamos, solamente con ver el dato petrolero o las inversiones en las industrias de harina y de salud y de distribución de alimentos, ya con eso el aporte al PIB de la diáspora venezolana, digo para señalar algunos datos precisos, pero está clarísimamente comentado por la banca y por el gobierno colombiano y por el Banco Mundial. Igual en Perú lo hizo la banca privada y el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. En Chile lo hizo, la medición la hace, y entonces son los datos que corroboran, pero son los datos de los estudios que se han hecho globalmente de la relación entre migración y desarrollo. Y por eso nosotros hemos propuesto que este es el momento para aprovechar un proceso de integración, aprovechar esas diásporas que son
embajadores, agregados comerciales, difusores de tecnologías, vaquianos de estrategias de mercadeo, conocen las realidades culturales de los países a los que llegan. Entonces, los datos están en el observatorio, los tenemos, y además los tenemos incluso a nivel de ciudad, porque los migrantes no llegan a países, sino que llegan a ciudades. Entonces, no es lo mismo tener 400.000 venezolanos en Bogotá que 300.000 venezolanos en Barranquilla. La institucionalidad es distinta y eso necesita ser abordado de una manera. Y yo creo que además, y con esto termino, es la importancia del sector privado, que es el garante de la integración. Venezuela tenía hasta el año 1989 con Colombia un negocio bilateral de 80 millones, pero éramos economías cerradas, estábamos en lo que decía Carlos, el modelo CEPAL de sustitución de importaciones. Entonces, cuando se quiebra ese modelo, que llegó a la quiebra, ese modelo nos permitió enlazar a las empresas privadas, conectar, crear proyectos binacionales, el G3 con México en el sector petroquímico, el G3 con el sector automotriz en Ecuador, y yo creo que ahí está una ventaja enorme para el desarrollo, y la migración allí juega un papel. Y es importante que el sector privado lo entienda. Gracias, Tomás. Otra pregunta que tengo es que hablamos mucho de las consecuencias para los países receptores de migrantes, pero ¿cuáles son las consecuencias para los países de origen, como Venezuela y como México? ¿Cómo la falta de capital humano impacta la economía del país? Tal vez Ana tiene una respuesta para eso. Sí, sin duda la emigración conlleva pues una pérdida también de capacidades muy importante. Lo estamos viendo con la diáspora venezolana. El doctor Tomás tendrá más datos al respecto. A mí me gustaría nada más resaltar el tema de la sociedad civil. O sea, creo que así como el sector privado juega un papel súper importante en esta integración, al menos en la experiencia que hemos visto aquí, en el desarrollo de esta transición que les platicaba, de ser un país de emigrantes a un país de inmigrados y de tránsito, el papel de la sociedad civil juega un rol crucial en la acogida, en la denuncia. Tenemos un serio problema de niños no acompañados, ¿no? Un tema humanitario que se distingue un poco de esta masa migratoria de la que estábamos platicando, que es de personas en edad adulta, joven, productiva. El problema de los niños migrantes es sumamente grave, y sobre todo los niños no acompañados, que cada vez es mayor. En este sentido, sociedad civil juega un factor importantísimo de denuncia, de acogida, pero nos falta la integración también institucional, o sea, esas capacidades que nos puedan ayudar a educar, a asimilar a niños tal vez a veces en orfandad, que no hay muchos mecanismos institucionales de acogida y de capacitación. Sí, me veo muy idealista, pero por ejemplo, el tema de Silicon Valley es increíble. O sea, 1 de cada 4 personas en Silicon Valley son migrantes, jóvenes, que traen innovación, que traen características muy potentes para brincar a lo que las nuevas tecnologías requieren. Si podemos aprovechar estas oportunidades de tener jóvenes, niños en esta vida de desamparo, pero que pudiéramos institucionalizarlo en el sector privado y la sociedad civil, yo creo que el factor migratorio cobraría un nuevo color, ¿no?, ante la sociedad. Jane, ¿te puedo pedir un minuto? Claro. Para esa pregunta. Sí, por favor. A ver, mira, la noción de fuga de cerebro la inventó el socialismo cuando intentó oponerse en el año 1948 a la libre movilidad humana que está consagrada en los derechos humanos firmados en 1948. Toda diáspora no solamente es buena para el país de acogida, es buena para el país del que se van. Venezuela hoy tiene la mejor reserva internacional del país, está en este momento fuera de ella. Eso no significa que dentro no haya gente valiosísima y muy capaz. Lo que digo es que fuera hay un enorme potencial que tiene nuevas redes, nuevos contactos, nuevos aprendizajes, nuevas posibilidades de inversión. Es una ganancia absoluta. Con la diáspora todos ganan, como decía von Mises. Con la diáspora todos ganan. Eso era.
Hey, sí, si me permites complementar Claro. simplemente dos Sí. cosas muy puntuales frente a eso es, uno, el peso también de las remesas, que hay que reconocerlo que esos son unos recursos muy importantes para nuestros países. El caso colombiano para el año 2020 fue de más de 6.902 millones de dólares, que representó un aumento del 5,2% con relación al 2019. Eso es muy importante. Lo segundo que dice Tomás, que me parece valiosísimo, es también entender desde una perspectiva liberal que pretender que los cerebros se queden aquí, pues eso es muy liberal, pretender retenerlos. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos generado entornos que creen incentivos para que ese capital humano regrese. Y eso es lo que deberíamos estar planteándonos. ¿Cómo hacerlos que esas remesas no se vayan solamente en consumo, sino en inversión de capital para crear empresa? Y cómo atraer esos cerebros que se fueron o facilitar capital humano de otros países. Colombia, por ejemplo, tiene muchas trabas para atraer empresarios del sector de tecnología, del sector de innovación. Hay unas trabas que no permiten que las empresas contraten un porcentaje más allá, creo que es del 10% de profesionales extranjeros, por ejemplo. Pues eso es proteccionismo del mercado laboral. Eso es increíble. Nosotros deberíamos estar totalmente abiertos, es más, y generar toda clase de incentivos tributarios, de vinculación, de profesionales de afuera que vengan, no solo colombianos que ya fueron, sino de otros países que vengan y aporten ese capital humano de Silicon Valley, qué sé yo, de cualquier sector empresarial. Simplemente quería complementar con eso lo que dijeron Ana y Tomás, que es perfecto. Gracias a todos. Pienso que esta será la última pregunta porque solo tenemos 5 minutos. Esta pregunta también es de Javier Calderón. Pregunta para todos los panelistas. ¿Tienen las políticas de los Estados Unidos de América alguna responsabilidad en el subdesarrollo económico que genera migraciones hacia los Estados Unidos de América? ¿Alguna responsabilidad? Pues yo creo que es una responsabilidad hasta cierto punto compartida. O sea, cada país pues defiende su soberanía y su integridad nacional. Sin embargo, en un enfoque global, libre, de mercado, cada vez se requiere pues de las condiciones necesarias para que los mercados funcionen, para que las personas se arreglen entre ellas, para que las personas tomen decisiones. Un ejemplo es las certificaciones. Si un médico se forma en un país como México y busca desarrollar tecnología o aplicar sus conocimientos en Estados Unidos, pues está sumamente limitado para poder reconocer, que se le reconozcan sus certificados de estudios, por ejemplo. Eso debería de desaparecer, o sea, debería de haber una facilidad para los profesionistas de alto nivel de poder desarrollarse donde quisieran, ¿no? Un libre flujo migratorio ayudaría mucho a la innovación y al crecimiento económico. ¿Algún otro comentario, Carlos y Tomás? No, bueno, la verdad que la migración hacia Estados Unidos la provoca, por un lado, el adecuado desarrollo de Estados Unidos, digamos, comparativamente, digo, estoy pensando en las declaraciones de dos expresidentes, Reagan y Kennedy, de dos partidos políticos distintos, que muestran cómo Estados Unidos es el producto al final de todas las migraciones que recibió, ¿no? Y cómo creció con la migración italiana, polaca, irlandesa, china, y eso vale oro porque eso permitió utilizar las mejores capacidades. Argentina es un ejemplo de ello, Venezuela es un ejemplo de ello. Yo ayer estaba en Tenerife trabajando con los retornados y los hijos de los retornados, tratando de reconstruir cómo fue el proceso de salir de Canarias a Venezuela. Eso lo estamos haciendo con España, lo vamos a hacer con los gallegos, los vascos, etcétera, y cómo regresaron. Entonces, cuando tú ves lo que ellos han hecho por el desarrollo de Canarias, eso es impactante. Entonces, ¿por qué se fueron a Venezuela? Bueno, porque Venezuela era un atractivo, había desarrollo económico, había posibilidades de insertarse rápidamente, había normativas que lo facilitaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bienvenidos. Y así creció Venezuela, así creció Estados Unidos, así crecen los países que saben aprovechar sus migraciones, que saben aprovechar las diásporas de otros países para su desarrollo y que potencian la presencia de esos en esos países de los que vienen, es decir, haciendo inversiones, estableciendo alianzas, haciendo transferencia de tecnología, y es la circularidad del capital
versus esas cosas horribles de la fuga, que pareciera que la gente se está yendo de una cárcel. Bueno. Muchísimas gracias. Carlos, lo siento, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias a los panelistas por su participación y por todas las personas que hicieron preguntas y comentarios y asistieron a nuestra sesión. La próxima sesión empieza pronto, a las 5:15, el horario de Nueva York. Es una sesión muy especial sobre la dignidad humana y el empoderamiento del papel de la mujer en el desarrollo. Espero verte ahí. Muchas gracias. 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 Gracias, un saludo a todos. Saludos, saludos.